Bueno, como decía, para los que se hayan incorporado después, buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Elizabeth Fernández, soy Marketing Manager de Open Cloud Factory y bueno, pues muchas gracias ante todo y en primer lugar por formar parte de este webinar que creemos que en el contexto en el que nos encontramos pues va a ayudar a clarificar muchas de las dudas en términos de seguridad que puedan estar surgiendo en sus compañías. Y el objetivo hoy es cómo resolver los desafíos del teletrabajo y el acceso remoto en sus empresas y asegurar la continuidad del negocio. Primero de todo, también recordaros que si no es inconveniente, la sesión será grabada para poder utilizarla en materiales de difusión, incluso que la puedan consultar una vez haya finalizado, en caso de que pues, tengan cualquier materia que se les haya quedado pendiente o que quieran volver a consultar, podrán acceder a ella mediante esa grabación. Y bueno, en el día de hoy seremos 4 ponentes, como os decía yo misma, Elizabeth Fernández, que soy la Marketing Manager de Open Cloud Factory. Luego intervendrá Dara Kelly, que es nuestro director de producto, también con una visión muy de go-to-market y de alianzas estratégicas. Luego será el turno de Juan Alonso Villanueva, CISO y Country Manager de Open Cloud Factory en México. Él nos estará hablando desde México. El resto saludamos desde Madrid, desde España, pero él pues, intervendrá desde México, bastante más cerca de ustedes. Y por último será el turno de Miguel Ángel Santamaría, Product Marketing Manager, quien hará una demo de producto. Dentro de los puntos que vamos a ver en el día de hoy, tenemos principalmente 4. Primero, contexto COVID-19. Cómo está afectando a Europa esta situación y cómo empieza a afectar a LATAM. Aquí nos basaremos precisamente pues, en las experiencias que estamos teniendo las últimas semanas, tanto en metodología de trabajo como en métodos de ciberseguridad que nosotros estamos viendo, ya que parece que por situación pues estamos viviendo esta situación unas semanas antes. Luego veremos 3 puntos fundamentales que no se suelen tener en cuenta hablando de la seguridad de las VPNs, lo relacionado al acceso remoto desde el home office. Más tarde pasaremos a la solución, 2SRA Secure Remote Access. Haremos una breve explicación de qué consiste esta solución para pasar también a una demo de producto y, por supuesto, cualquier duda que puedan tener al final, pues la veremos junto a un enlace de una encuesta para conocer la satisfacción que tengan de la sesión. Siguiente, por favor. Vale, sobre Open Cloud Factory, para los que no nos conozcan, hemos establecido oficina en México en este año. Empezamos en enero a tener oficina en Monterrey. No obstante, llevamos operando desde 2012 y tenemos clientes en México también desde hace bastantes años. Tenemos presencia en 4 países, en España, Brasil, México y Estados Unidos, clientes en 15 países. Ahí podéis ver algunos de los más representativos, Santander, Telefónica, CaixaBank, ArcelorMittal. Tenemos 6 oficinas alrededor del mundo y sobre todo algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, pues tenemos el reconocimiento del mercado en nuestro sector en cuanto a tecnología. Hemos aparecido durante 2 años consecutivos, somos el único fabricante europeo que aparece durante 2 años consecutivos en el Market Guide para NAC de Gartner. En este listado se recogen aquellas soluciones para NAC que se consideran más relevantes y más apropiadas para las compañías y nosotros formamos parte de él. También contamos con la certificación Common Criteria, que es una certificación, es un estándar firmado por 30 países, el cual pues, reconoce la valía de la solución en cuanto a términos de seguridad, ya que para tener acceso a esta certificación, a este estándar, es necesario pasar una serie de requisitos bastante exigentes en términos de seguridad. Y por último, somos colaboradores del Centro Criptológico Nacional Español, que es el máximo organismo responsable de la ciberseguridad en España, también operando como CERT, y es el máximo encargado de la seguridad de los organismos en España, como les digo. Y bueno, tenemos una comunicación y una manera de trabajar con ellos, una colaboración muy firme, que además estamos afianzando en los últimos meses. Es por ello que pensamos que con este background, pues
y con la situación que estamos viviendo, como decimos en España, podemos dar un aporte de valor bastante importante a través de este webinar. Y ahora, sin más, le doy paso a mi compañero Dara para que bueno, pues nos hable precisamente de este contexto. Muchas gracias, Elizabeth. Bienvenidos a todos. El objetivo de esta sesión es darles claves en cómo resolver los desafíos del teletrabajo o home office para la continuidad de negocio, ya que el home office ha vuelto a ser y será un punto clave a corto, medio y quizás a largo plazo para las organizaciones en asegurar su actividad empresarial. Queremos compartir nuestra experiencia desde España, tanto de COVID-19 como el desafío tecnológico que nos ha supuesto la pandemia. Y como la mayoría saben, España ha estado en el epicentro de la pandemia. El país entró en estado de alarma ya hace 6 semanas y es el país con más restricciones de movimiento de personas que se ha visto. Pero ahora también estamos viendo que en otros países se está viendo cómo se están aplicando estas mismas restricciones. Entonces, llevamos 6 semanas en confinamiento. México este lunes pasado ha entrado en el mismo estado, con lo cual hay muchas razones de pensar de lo que se ha vivido y lo que estamos viviendo aquí en España se puede replicar, y eso también supone una oportunidad a las empresas de anticipar en base a estas experiencias. Y en esa clave queremos compartir nuestra experiencia y haceros llegar la importancia del home office y su impacto en la continuidad del negocio, ¿no? España es el país quizás con menos adopción del teletrabajo o home office en Europa. Y esta falta de madurez en adopción ha causado muchos problemas y lo sigue produciendo para que las empresas puedan asegurar su actividad, puedan asegurar su continuidad. Y eso se traduce en que hemos visto mucha compra de tecnología, compra muy frenética, para poder conectar a la gente a las organizaciones, tanto portátiles como webcams, articulares, etc. Y también hemos visto cómo el foco ha sido la conectividad. Y esa conectividad ha llegado con muchísimos gaps en la seguridad. Y que eso supone un gran riesgo a este nuevo modelo de trabajo. Y esta necesidad de conectar de manera segura este tal calado que el Centro Criptológico Nacional, que es un CERT aquí en España, nos ha pedido ampliar nuestra tecnología para que dé respuesta a este problema, para que los organismos públicos y los funcionarios pueden conectarse de manera remota, segura y verificada. Y en clave de anticipación, hay una experiencia que aquí saquemos claro desde España, y es que las empresas deben aportar o adoptar soluciones que están a su alcance en cuanto a su madurez. Así que intentar implementar soluciones muy sofisticadas a un nuevo modelo de home office puede generar hasta más problemas aún, ¿no? Entonces, hay una clara relación, digamos, entre la pandemia y el home office, ¿no? Este tema está para quedarse, ¿no? También ese home office hay que asegurarlo. Y en esta imagen podemos ver la correlación entre la adopción de una tecnología de seguridad para home office, VPN, y los países más afectados, ¿no? Aquí podemos ver España, podemos ver Italia, y en rojo es la propagación del virus, y en el amarillo es el crecimiento del uso
de la adopción de la tecnología VPN para dar respuesta, digamos, al home office para asegurar el negocio. Y esos datos, como podéis ver aquí, son de hace unas semanas, pero la correlación queda más que evidente, ¿no? Que la pandemia supone el home office para la continuidad del negocio y esa nueva conectividad hay que asegurarla. Pero cómo lo aseguraremos es una cuestión crítica. Por ejemplo, la tecnología VPN está bien, está muy bien, pero no es una respuesta completa y puede dejar una puerta abierta para atacar a las organizaciones. Solo esta semana hemos visto como una empresa energética aquí en Europa, EDP, ha sido atacado. Y por lo que se puede intuir los datos que se están publicando, parece que el ataque llegó a través de una conexión remota por VPN. Es decir, que los atacantes ya ven un nuevo eslabón débil dentro de la organización, que son esas personas, esas conexiones que se están conectando remotamente. Así que antes de entrar en hablar de lo que ofrecemos nosotros, nos parece interesante que nuestro CISO y Country Manager en México, Juan Alonso, que nos habla desde el punto de vista de un CISO, ¿no? que os aporta un valor añadido, hablando de 3 temas de best practice a tener en cuenta a la hora de implementar seguridad para el home office. Así que paso palabra a Juan Alonso para que puede hablar de esos 3 puntos fundamentales que no se suelen tener en cuenta acerca de la seguridad de las VPNs. Gracias, Darak. Buenos días a todos. Como bien lo decía Darak, las mejores prácticas para no sufrir ataques derivados de la mala configuración o la mala puesta a punto de soluciones remotas. En estos slides me voy a tratar de poner en contexto cuáles serían las mejores prácticas o cómo podemos mitigar estos riesgos derivados del uso de la VPN. Porque sabemos que la VPN ahorita está usándose a su máxima expresión por nuestros empleados, por nuestros colaboradores, para poderle dar continuidad al negocio. Pero desde el punto de vista de seguridad, de la oficina de seguridad, ¿qué debemos de observar o qué debemos de poner en práctica rápidamente para poder mitigar estos riesgos? Pues el primer punto sería tener esto ligado a un directorio activo o el DAP, directorio activo de Microsoft o un servidor del DAP que tenga la compañía. ¿Y por qué tendríamos que ligarlo a un LDAP o a un directorio activo? El primer punto es porque por facilidad a nuestros usuarios podríamos darles la misma contraseña que utilizan todos los días por la mañana o cuando inicien sesión en sus computadoras. Y eso nos facilita a los equipos de helpdesk, a los equipos de soporte, que los usuarios no olviden sus contraseñas de VPN y estén sobrecargando los equipos de trabajo de helpdesk para poderles dar estas contraseñas. Si las tenemos ligadas al directorio activo pues, o a un LDAP, esta misma contraseña pudiera ser utilizada dentro de los entornos de la VPN. Como segundo punto, el poder tener ligado estas concentradores de VPN a nuestros equipos de VPN sería que podríamos delimitar el acceso a solo equipos corporativos o que estén ingresados a un dominio. Como práctica lo vemos ya desde la oficina de seguridad que los empleados hacen uso de las VPNs incluso en máquinas no homologadas o máquinas que no están preparadas con los parámetros de seguridad requeridos por las empresas o la jardinización de las aplicaciones. Entonces utilizan estas computadoras de casa, lo cual puede poner en riesgo
porque no tienen antivirus o porque no están como con políticas centralizadas dentro de la práctica del negocio. Entonces, aquí podríamos hacer que todos los equipos que tienen o que quieren acceder de la VPN, poderlos adoptar solamente si tienen o están ingresados en un dominio. Otra parte que nos permite la parte del directorio activo o tenerlo sincronizado con el directorio activo o LDAP es que podemos asegurarnos que no vamos a tener cuentas huérfanas o cuentas que no hayan sido, que ya hayan dejado de elaborar nuestros empleados o colaboradores dentro de la empresa. Y esto es muy común cuando se dan usuarios nombrados sin pasar por estos directorios activos. ¿Qué pasa? Que se va de la organización un usuario, se deja la compañía y sí lo matamos del directorio activo del LDAP, pero pues hay otro usuario que sí tiene accesos y privilegios dentro de la VPN y puede seguir accediendo a recursos internos de la compañía. Entonces, si tenemos ligado a un directorio activo o LDAP, estas cuentas podrían ser removidas al momento que el usuario sale de la organización. Los siguientes puntos, la longitud de la contraseña también es una parte importante y que podemos normarla desde el directorio activo. Muchas veces cuando se dan estos usuarios nombrados, las contraseñas generalmente no están homologadas a la longitud de lo que tenemos declarado en el directorio central. Y que estén rotando sus contraseñas es otra de las partes importantes. Muchas veces las contraseñas nombradas no rotan en años y si ha sido capturada por alguien, pues esa contraseña podría seguirse utilizando. Entonces, si tuviéramos ligada al directorio activo, estas contraseñas nos aseguraríamos de que estén rotando según la política corporativa de 30, 60 o 90 días. Y con esto matamos ciertos riesgos. Dentro de la postura de acceso, que es el punto número 2, para poder mitigar estos riesgos de seguridad, podemos poner un baseline de seguridad de lo que viene de la VPN o lo que estamos declarando que viene de la VPN para conectarse a la infraestructura interna. Y es que tenemos que tener esta postura de seguridad. Si no tiene instalado un antivirus, no debemos de dejarlo acceder a la VPN o conectarse a nuestra infraestructura. También que esté este antivirus actualizado, que tenga las últimas definiciones de antivirus, que también tenga los parches de seguridad de sistemas operativos. Generalmente las compañías no pueden ir a la par de lo que está declarando, por ejemplo, Microsoft o Apple en estas actualizaciones de seguridad, pero sí que podemos ir 2 o 3 niveles abajo de ellos, declarados en una política para poder estar parchando nuestros sistemas operativos. Y así, desde la VPN, declararle que si no tiene estos parches de seguridad, pues no entra para no poner en riesgo la infraestructura interna. Y así como los parches de seguridad de las aplicaciones, con el mismo criterio, si no tuvieran parches de seguridad, pues también a nivel N2 o N3 no les permitiríamos el acceso. Y un firewall activo, si el atacante tiene capturada la máquina, ya tomada la máquina, pues este firewall activo dentro de la máquina host o la máquina que está en la VPN, podemos delimitarle o podemos saber que está intentando hacer algo y el firewall activo en las máquinas nos puede ayudar a mitigar estos riesgos de seguridad. Entonces, la postura de acceso es importante antes de conectarlo a la VPN. Como punto número 3 es la segmentación del acceso, que esto no es otra cosa más que reducir los riesgos de seguridad como lo tenemos internamente. Si lo tuviéramos esta segmentación de seguridad dentro de la empresa, también debemos de llevarla hacia las VPNs. ¿Cómo es esta segmentación de accesos? Debemos delimitar qué puede ver el usuario conectado a la VPN hacia dentro de la red. Y me refiero a los servicios que pueden ser consumidos desde la VPN. Generalmente
nuestras empresas cuando dan un usuario de VPN, pues abren subredes de red dentro de la empresa, con lo cual pueden acceder a todos los recursos de la red interna, lo cual puede poner en riesgo a la organización porque es una máquina fuera del campus o fuera de las oficinas, que puede estar en lugares que pues no son muy cómodos para la organización y para la oficina de seguridad. Entonces, el poder delimitarle a un usuario qué va a acceder según sus privilegios o según su manera de trabajar, pues podríamos delimitar esos servicios. Si va a SAP, pues nada más darle acceso a SAP. Si va a folders compartidos, pues nada más darle acceso a esos folders compartidos, o los sistemas de negocio propiamente que quiera acceder. Entonces, o los diferentes servicios que necesite el usuario, sí delimitarlos para que no demos todas las subredes dentro del acceso de la VPN. Y muy importante crear los perfiles de acceso, tener ya delimitado en nuestros usuarios de VPN estos perfiles a los que van a acceder nuestros usuarios. Habrá usuarios muy privilegiados, por ejemplo, administradores de la red o gente que va a información de confidencial, pues tenerlos bien claros quiénes son y qué perfiles de acceso van a tener para poder delimitar los servicios a los que va a entrar, y así como los protocolos permitidos que le vamos a dejar ver o que le vamos a dejar actuar dentro o desde la VPN. Grupos de seguridad dentro de esta segmentación de accesos para poder aprovisionar y desaprovisionar ágilmente dentro de las cosas que damos de VPN. Generalmente nuestros usuarios son muy móviles o pueden ser muy móviles en cuanto a puestos de trabajo. Se pueden cambiar de Contraloría, se pueden cambiar a finanzas o IT. Entonces, estos grupos de seguridad nos permitirían que cuando se movieran de grupos de seguridad a otros departamentos, en automático podríamos cambiarla o delimitar los servicios a los que van a acceder dentro de la delimitación de los accesos de VPN. Y algo muy importante que debemos de observar cuando vienen los usuarios desde la VPN es pues, ver su comportamiento en la red. Por ejemplo, si llega un usuario de VPN y quiere consumir un share folder, un folder compartido, pero a su vez está en ese folder compartido haciendo un ataque de fuerza bruta, pues no es normal que un usuario que viene a un folder compartido o a un SAP esté haciendo escaneos de la red o ataques de fuerza bruta, con lo cual podríamos nosotros determinar que es un ataque y poderlo actuar dentro de esa conexión de VPN para desconectarlo o mandarlo a una VLAN de cuarentena. Y por último, algo súper importante para usuarios críticos o para usuarios que tienen acceso a información confidencial o de administrativa dentro de los servidores del negocio o de la infraestructura crítica, pues es que tengan un segundo factor de autenticación. Aquí sí hacer un zero trust de la conexión. Ya una vez autenticado el usuario, ya validé que sí es un usuario mío, que está dentro de lo permitido de acceso, pues yo con un segundo factor de autenticación poderlo volver a autenticar y dejarlo pasar a esas conexiones de red. Entonces, esto para nosotros es desde la Oficina de Seguridad los 3 aspectos que debiéramos de observar dentro de estas conexiones de VPN para nuestros usuarios. Con esto podemos mitigar muchos riesgos, podemos quitarnos muchos dolores de cabeza y mantener seguro el entorno de nuestros negocios. Le regreso la palabra aquí a mi compañero Darak para seguir con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Alonso. Independientemente de nuestra solución que vamos a comentar a continuación, creo que los puntos que han comentado Juan Alonso desde la perspectiva de CISO, ¿no? Que son súper valiosos
y a tener en cuenta en estos momentos, ¿no? de exigencia de estas conexiones remotas, ¿no? Así que volviendo a los problemas que hemos comentado al principio de la sesión y para hablar ahora en clave de solución, queremos compartir con ustedes en nuestra solución 2 SRA que hemos desarrollado en base a unos best practice del SSN-SER que hemos comentado al principio, ¿no? Así que con 2 SRA nos permite establecer una conexión segura, verificada, de manera robusta entre el usuario y los sistemas cooperativas con monitorización continua del comportamiento de la misma. Y segura porque tiene un canal cifrado, embebido, y también da acceso solo a si la postura de seguridad del equipo remoto aquí cumple con lo definido por la empresa y no supone un riesgo a la organización. Verificada porque hay una integración aquí con el Active Directory, con el LDAP, y es robusta porque utilizamos esa segunda factor de autenticación. Y por último, una vez conectada, como la solución nos permite monitorizar todo el comportamiento del tráfico que fluye entre el usuario y la organización. Así que los atacantes ya han visto que el Home Office lo han visto como el nuevo eslabón más débil, ya está contrastado y las empresas deben tener una manera de garantizar unos mínimos de seguridad de estos equipos remotos que se están conectando antes de dejarles acceder a la red cooperativa. Así que en el caso de 2 SRA, la empresa puede establecer unos mínimos para conectarse. Y los más típicos, como ha comentado Juan Alonso, es tener un antivirus instalado, un antivirus actualizado, un firewall activado, que parece obvio y muy evidente, pero hay que poder hacer enforcement, asegurar que así es, ¿no? Así que los equipos remotos tendrán un agente hiperligero instalado en el equipo y ese agente hará un inventariado del equipo. Y al intentar conectarse, el OpenNAC Enterprise, nuestra solución NAC, comparará lo que tiene el equipo y lo que debe de tener. Es decir, si cumple con lo que ha establecido la empresa, ¿no? Si tiene el antivirus y si cumple, se deja pasar. Si no cumple, pues se niega el acceso o se podría limitar el acceso. Y en todo caso, podemos informar al administrador de la situación a través de un email de manera automática. Establecer un canal seguro es fundamental para asegurar la comunicación entre el equipo remoto y la organización para que todo vaya de manera encriptada. Y esto lo conseguimos ya que el agente ligero ya tiene un VPN nativo integrado y este agente comunica con nuestro concentrador de VPNs dentro del DMZ de la empresa, ¿no? del cliente. Y el concentrador, pues en este caso puede ser un equipo físico o puede ser un equipo virtual. Y así conseguimos ese canal cifrado de comunicación entre la empresa y el usuario remoto o la conexión remota. Y hasta ahora hemos visto cómo podemos averiguar si el equipo supone un riesgo a la empresa y hemos podido establecer un canal seguro para comunicar, pero también hay que asegurar de quien intente acceder a la red es quien dice que es. Y por último, solo dar
los permisos al usuario correspondientes a su rol, ¿no? Por ejemplo, no queremos dar acceso a toda la red a un proveedor de servicios cuando solo tiene que tener acceso a una base de datos, ¿no? O por el otro extremo, podemos tener un usuario que necesita acceso a partes más críticas de nuestra infraestructura, ¿no? Podría necesitar acceso a un servidor de contabilidad, por ejemplo, que gestiona datos muy sensibles para la organización, ¿no? Para ello, tenemos una integración con el gestor cooperativo de identidades de la organización, bien sea un Active Directory, el DAP, lo que comentaba Juan Alonso anteriormente, ¿no? Lo fundamental que es, ¿no? Para conseguir que todos los procesos y los controles de seguridad aplicados al gestor se aplican a su vez a la conexión, ¿no? A la conexión remota. Y ese caso de las cuentas órfanas que comentaba Juan Alonso, ¿no? Si la empresa tiene un proceso para eliminar un empleado del gestor de identidad a 24 horas, vamos a suponer, de un despido, por ejemplo, pues ese mismo control va a hacer que la persona no vaya a poder conectarse remotamente con esa identidad, ¿no? Pero solo basarse en un factor de autenticación nos quedamos cortos, ya que puede haber suplantación de identidades y para ello también implementamos e integramos con Google Authenticator para pedir al usuario este segundo factor de autenticación, ¿no? Con el app de Google, con el one-time password. Y una vez que hayamos establecido una conexión segura, verificada, de manera robusta, con doble factor, tampoco nos asegura 100% de que este equipo no esté atacado, con lo cual es muy importante tener la capacidad de monitorizar el tráfico entre el equipo remoto y la organización de manera continua. Y aquí tenemos un sensor en el mismo equipo que comentamos antes, que hace el concentrador de VPNs, que capta todo el metadata sobre el tráfico entre los usuarios remotos y la organización. Y aquí podemos ver mucha información sobre los protocolos que se están utilizando, cantidad de tráfico que se está generando para identificar picos, etc. Toda esa información puede asistir en la identificación de anomalías. Y en la parte de esta sesión de hoy, Miguel Ángel, en la siguiente parte, Miguel Ángel nos va a contar un caso de necesidad de conectividad, que los que estamos comentando, y cómo se hace lo mismo con la solución con unos pasos lógicos. Así que voy a pasar palabra a Miguel Ángel para que nos cuente un poco cómo podría ser un caso y cómo ese caso se aterriza a través de nuestra solución. Miguel Ángel. Vale, buenas tardes. Bueno, en esta parte lo que vamos a ver es un escenario típico de conexión de acceso remoto a una infraestructura corporativa. Tenemos un usuario, el user 2, asignado a un grupo VPN user, y vamos a seguir la línea clara y vamos a suponer que este usuario pertenece al departamento administrativo y tiene un acceso exclusivamente a los servidores estándar, ubicados en el segmento de red 172.16.20.0 con máscara 24. Adicionalmente, el mismo usuario tiene una sección y tiene un privilegio de acceso a un servidor de contabilidad ubicado en la subred de los servidores críticos en la 172.16.30/24. Los demás servidores del segmento crítico no serán permitidos para este usuario de administración. Vale, siguiente. Lo primero que va a realizar el usuario es el procedimiento de instalación y alta del token en sus dispositivos. Vamos a ver un video que enseña este procedimiento.
Perdón, Miguel Ángel, esto es de instalación de la gente, ¿verdad? Sí. Ahora lo vamos a ver. Vale, vale. Continuando, bueno, para matizar un poco, el cliente ya tiene preconfigurado todos los parámetros de VPN y únicamente ingresa sus credenciales de usuario y el segundo factor de autenticación. La solución está compuesta principalmente del lado de infraestructura por dos componentes, el concentrador VPN y el core. En el core vamos a realizar los procedimientos de autenticación. Entonces, vamos a ver en otro nuevo video qué tipo de configuraciones realizamos en el core y cómo lo hacemos. Vale, siguiente. Seguido de la configuración del core, viene la configuración del concentrador VPN. En el concentrador VPN vamos a consolidar todas las políticas de acceso, ya lo que se refiere a los flujos de información que vamos a permitir entre un usuario autenticado VPN y la organización. Esta configuración se realiza como en un firewall convencional y pues bueno, lo vamos a ver a continuación en otro video.
Vale. Posteriormente, lo que vamos a hacer es una prueba de conexión. Vamos a recordar un poquito cómo se ve el diagrama. Vale, bajo un poquito. Vale, el escenario que vimos anteriormente era este, entonces el usuario, el user 2, asignado al grupo de user VPN, pudo acceder, una vez la VPN fue levantada, pudo acceder a los servidores estándar de la red 20, de la 172.16.20 y al servidor crítico de contabilidad ubicada en la otra subred, que es la 172.16.30/30. Bueno, sí, bueno, a esa subred. Lo que vamos a ver a continuación es una demostración. Si quieres pasa la diapositiva y me pasas el control, Lara. Y lo que vamos a ver a continuación es una demostración de los principales outputs que tiene la herramienta. Bien, ahora pasamos la conectividad a ti, Miguel Ángel, Okay. y luego podrás hacer la demostración. Vale. Lo que vemos aquí vamos a ver dos principales outputs. El primer output que vamos a ver es un output relacionado con el tráfico propiamente de la VPN. En estas gráficas, en este output, lo que vemos es, por ejemplo, el consumo de ancho de banda, los eventos que han habido en la VPN, el top de protocolos, los protocolos más usados en la VPN y las IPs que más usan las conexiones VPN. También vemos el top de servicios, los servicios que más se intercambian por el medio de los túneles VPN y bueno, de más información complementaria. Esto es un escenario de prueba, entonces, pues digamos, en un escenario real habría mucho más tráfico, pero bueno, vamos a ver lo importante. También podríamos ver, por ejemplo, los orígenes y destinos de los flujos que se intercambian por la VPN y un gráfico muy importante que vemos es este. Este es un gráfico que nos va a permitir ver dos cosas muy importantes. La primera es
los orígenes más comunes en la VPN, es decir, los usuarios que se conectan a nuestra VPN, y a partir de la longitud, del tamaño, del ancho de las líneas, vamos a determinar qué tanto tráfico intercambian con nuestra red corporativa a través de la VPN. Este es un gráfico muy útil para propósitos de troubleshooting y para reporting en general. El segundo output que vamos a ver es un output ya diseñado propiamente para ver características y estadísticas propias de las conexiones VPN, no del tráfico como tal, sino de las conexiones. Entonces, por ejemplo, vemos la cantidad de requests que han habido en la red y hacia qué concentradores VPN han ocurrido estos requests. De esos requests, ¿cuáles han sido los usuarios que tienen más solicitudes realizadas? También, ¿cuántas han sido rechazadas y cuántas han sido aceptadas? Además, las que han sido aceptadas, por ejemplo, ¿qué tipo de usuario era? Si eran administradores o eran usuarios regulares, o dependiendo el perfil de VPN que tengan. Y de las que han sido rechazadas, vamos a ver, por ejemplo, por qué razón han sido rechazadas. Si ha sido porque digitaron mal un password, porque el OTP es incorrecto, porque hubo problemas en el proceso de login. Bueno, además de esta información se recopilan otra información muy valiosa, y hay que decir en este momento que tenemos que destacar que nuestra herramienta viene con varios dashboards prediseñados, pero que estos dashboards son 100% customizables y se pueden ajustar de acuerdo con los requerimientos de reporting y monitorización de cada empresa. Entonces, eso es una herramienta muy potente para, por ejemplo, facilitar tareas de los administradores de plataformas. Voy a devolver nuevamente el control a mi compañero Dara para que sigamos con la presentación. Listo. Muchas gracias, Miguel Ángel. En cuanto a casos reales y llamativos, queríamos compartir con ustedes un ejemplo de la solución de doble factor de autenticación que tenemos implementado con un partner nuestro, es Telefónica, para autenticar usuarios concretamente que se están conectando remotamente, ¿no? Y aquí yo creo que aquí se capta muy bien la realidad que estamos viviendo y el impacto que tiene en la tecnología, ¿no? Que aquí podáis ver el crecimiento, lo dicho que España entró en estado de alarma el día 16, pero podéis ver cómo iba escalando el teletrabajo en esta empresa antes, ¿no? De pasar a 3.300 autenticaciones diarios con OpenNAC Enterprise a terminar en el estado de alarma con 94, y estos datos son antiguos, ¿no? Entonces, claramente demuestra del impacto, la relación entre la necesidad de responder ante la pandemia, implementar medidas o conectividad remota y también implementar medidas de seguridad. Y como eso hay una estrecha relación con esto del confinamiento o la expansión del COVID-19 que estamos viendo. Muy importante a comentar que la solución o la pieza más bien de la solución que hemos hablado hoy, hemos hablado de 2SRA, que solo es un módulo dentro de nuestra solución OpenNAC Enterprise. Y la misma solución ha sido reconocido como el único fabricante europeo en los 2 últimos años, que comentó nuestro directora de marketing, Elizabeth, al principio, y también estará reconocido también en el siguiente Market Guide de NAC de Gartner, que saldrá en breve, saldrá en mayo. Y en esta nueva publicación
de nuevo, Gartner recalca como nuestra manera de ofrecer la solución por módulos es diferencial, ya que permite a que las empresas solo tienen que adoptar en función de sus necesidades, así reduciendo sus riesgos financieros y operacionales. No hay que comprar 100% de la solución solo para implementar un 20% o un 30% que suelen ser los casos. Así que es una gran bondad que tiene esta solución y les permite implementar parte, ¿no? Ver resultados positivos y volver a invertir y madurar. Normalmente la primera necesidad que tienen las empresas es establecer 100% de visibilidad de todo lo conectado, tanto de cableado como de Wi-Fi, como de VPN, y tener un CMDB, un 100% de todo lo conectado, actualizado en tiempo real. Las empresas suelen empezar aquí y luego ya aplican reglas de acceso a la red, tanto por el Wi-Fi, por el cable como el VPN. Luego ya aplican segmentación, compliance al nivel de endpoint, el posturing de endpoint, compliance al nivel de electrónica, si los switches y los access points están adecuadamente configuradas. Luego ya se podría atacar el tema del bring your own device. También los invitados para unas empresas es un problema que se tiene que dar respuesta a través de un portal cautivo, un flujos de trabajo definidos para que sea lo más automatizable posible y reduciendo el riesgo a la organización. Y por último, y ya no es último por los momentos que nos corresponden, es el Secure Remote Access. Así que antes era la visibilidad, hoy es el control remoto. Y para que sepáis que la solución es modular. Y si tienen preguntas, ahora se podrían poner las preguntas también en el chat. Os vamos a hacer llegar una dirección de correo donde podáis contactar con nosotros, y también hay una encuesta. Pero lo dicho, lo que queremos acercar a ustedes hoy es que lo que ha pasado y está pasando en España es un claro ejemplo de que el modelo de trabajo está cambiando, el teletrabajo y el home office está para quedarse. Esto lo llevamos semanas viviendo, estamos seguros que 3/4 de lo mismo va a pasar en Latinoamérica, y las empresas pueden anticipar lo que ha pasado aquí, implementando buenos practices, desde luego, como comenta Juan Alonso, y buscando soluciones que se adaptan a la madurez de la organización. No hay que buscar lo ideal, lo que hay que buscar es lo que se ajusta a su realidad. Y si están interesados, por favor, que se pongan en contacto en la dirección de correo que está abajo, o si hay preguntas, está Elizabeth, yo creo que hay gestionando el chat, que nos pueden hacer llegar unas preguntas. Vale, pues muchas gracias, Dara. Solo por recordar lo que dice Dara, lo que comenta, está tanto el enlace de la encuesta para conocer vuestra satisfacción en el chat, así como el mail de contacto de Juan, en caso de que queréis más información acerca de lo que os hemos comentado en la sesión del día de hoy. Y, por supuesto, pues también podemos responder preguntas. sí, bueno, pues voy a coger alguna de las preguntas que hay, Elizabeth, consciente del tiempo que nos hemos extendido un poco. Una pregunta que ha salido es que el impacto que puede tener el agente en el equipo. Yo creo que es importante saber, y bueno, la pregunta es en qué sistemas operativos está disponible en Windows 10 y Windows 7. Y es importante saber que esto no se trata de un antivirus, no está analizando procesos. Esto va a captar lo que está un inventariado
en el momento de conectarse, y ese inventariado se va a refrescar en momentos concretos cuando hay una nueva instalación. O sea, el impacto es mínimo, casi nulo, no es ligero, es hiperligero. Así que para responder a esa pregunta, otra pregunta que hay es que si la solución viene por equipos virtuales o hardware, lo que tenemos nosotros son equipos virtuales, pero también podemos compartir características de hardware sobre el cual se pueden, digamos, planchar los equipos virtuales, y tenemos guías de instalación para lo mismo, y también tenemos un buen red de partners también en México y Latinoamérica que pueden hacer estas integraciones también, que no solo se trata de la tecnología, sino ofrecemos una solución completa. Y quizás por último, si veáis al uno, Juan Alonso, Miguel Ángel o Elizabeth, una pregunta de más, la pregunta es respecto a cómo se licencia, y el licenciamiento se basa en función del dispositivo. Eso es muy importante, no es dispositivo y anual o bianual o trianual. Y ese dispositivo en función de la funcionalidad que va a consumir. ¿Vale? O sea, hemos visto 7 módulos, entonces en función de la funcionalidad que va a consumir ese dispositivo, pues el precio será de un tipo o otro, siguiendo un poco el hilo de la modularidad, que no hay que coger todo a la vez, tanto en funcionalidad como en presupuesto, ¿no? Entonces, hay otra pregunta aquí respecto a la complementariedad con soluciones de Citrix que gestionan aplicaciones. Me parece una pregunta muy interesante. Lo que hemos visto unos casos aquí en España donde hay clientes que tienen soluciones estilo Citrix, no voy a nombrarlo como tal, que publican aplicaciones, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, pero también hay otros usuarios que necesitan más acceso a la red cooperativa. Entonces, lo que hemos visto en unos casos aquí en España es que lo que ha hecho el cliente es, ha decidido coger la solución porque le permite controlar y dar más acceso a usuarios avanzados, por una parte, y por otra parte, le ha permitido asegurar mejor el Citrix del torno. ¿Por qué? Porque al establecer una conexión con la DMZ, ahora no tiene por qué publicar el Citrix del torno. Ya puede cerrar el firewall, porque una vez que el usuario se haya conectado a la DMZ, ya podría tener acceso al Citrix o la solución del turno. Entonces, genera solo un punto de control de seguridad, que será esa conexión de VPN, y pone más blindaje sobre esa aplicación, ya que no se tiene que publicar hacia afuera. Solo los que han llegado a la organización de manera segura, porque hemos contrastado su postura, podrían verlo. Una muy buena pregunta. Y una última respecto a diferencias entre un VPN normal, pues lo que aporta la solución es esa postura de seguridad que ha comentado Juan Alonso, ¿no? Que hemos visto unos ataques estos últimos días y que hay equipos que se están conectando a la red cooperativa sin que la red sepa en qué estado está ese equipo cuando se conecte, porque puede suponer un riesgo para la organización. Así que conseguimos saber la postura de seguridad y dar acceso en función de ello. Establecemos un segundo factor de autenticación, que es importante también. Y por último, y creo que es el gran valor añadido que aporta la solución, es ese monitoreo
del tráfico que pase entre el usuario remoto y la organización, como ha demostrado Miguel Ángel hoy, ¿no? Cómo la empresa puede ver qué comunicación se está generando, si hay picos, si se están haciendo algo fuera del normal. Así que nos puede servir y asistir en la identificación de anomalías. Y yo creo que si hay más preguntas se pueden conectar o contactar con la dirección de correo que hemos compartido en el chat. Y si no hay nada más por parte de mis compañeros, agradecerles mucho su asistencia y desearles lo mejor posible en estos momentos. Y solo por confirmar el resto de preguntas que hemos recibido, que han sido bastantes, si os parece, ya que tenemos también vuestro mail, contactamos por mail con vosotros para contestaros a vuestras dudas, las guardamos y las enviamos lo más pronto posible, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias.